Miguel Ponce, que es el subsecretario, ex subsecretario de Industria de la Nación, economista y además es colega, es ingeniero. Ingeniero, buenos días, Daniel Moyo lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días, colega, y feliz Día de la Patria, ¿no es cierto?, para mañana y hoy. Del mismo modo, fin de semana. Sí, para señor. usted y todos los argentinos. Gracias. También incorporamos a esta hora de la mañana, a las 6:44, a un amigo, a Héctor Polino. Héctor es fundador y representante legal de la Unión de Consumidores Libre. Héctor, buenos días, Dani Moyo te saluda, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bien, la idea es que charlemos de este tema que es casi excluyente por estas horas, ¿no? ¿Cómo afecta, Ponce, el tarifazo al gas en las industrias? ¿Puede haber una suba generalizada de precios? Bueno, primero, tener en cuenta que la situación de tarifas heredada era una grosería, digo, lo que se había hecho en el tiempo anterior, desde la pérdida del autoabastecimiento hasta el permanente retroceso, ¿no es cierto?, claramente era una situación ficticia. Esto por un lado. Ahora, en un marco como el que todos sabíamos que iba a ocurrir en estos primeros 6 meses, ¿no es cierto?, de sinceramiento, como le llaman algunos, donde el resultado claramente es que las empresas y las industrias, y particularmente las pymes, viven una situación de estanflación, o sea, estancamiento con inflación. La llegada de estas facturas, tanto de la luz como del gas, era prácticamente, como muchas empresas me decían, firmarle un acta de defunción. Digámoslo con todas las letras, la gravedad de lo que para muchas empresas electrointensivas o que utilizan el gas en la producción implica en términos de sus costos, no solo la alejan de poder encarar la agenda de la competitividad que necesitábamos, sino que además, insisto, puede transformarse en un acta de defunción. Lógicamente todo esto se traslada a costos, en caso de que terminen aplicándose, porque por más que se haya planteado ahora de que las pymes pueden llegar a quedar exentas y haya habido una rectificación posterior, está claro que el manejo que ha habido de esta temática origina, a mi juicio, que la situación de Aranguren en el gobierno sea casi absolutamente insostenible, ¿no? Polino, la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo está esperando y que usted se la tiene que responder a mi tía Dora, que se está levantando ahora y dice, ¿qué hago? Me llegó la boleta, ¿hay que pagarla o no la boleta de gas? No, la boleta de gas que vino con el aumento, no hay que pagarla. El usuario tiene el derecho a no pagarla porque el fallo está vigente. Y los argentinos tenemos que acostumbrarnos a respetar los fallos de la justicia, cualquiera ellos sean. En este caso la justicia no falló sobre el fondo de la cuestión, sino que la justicia falló sobre una cuestión que está referida a la convocatoria a audiencias públicas. El gobierno soslayó el cumplimiento de esta obligación constitucional de convocar a una audiencia pública. El artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado en el año 94, es bien claro. Dice, en las relaciones de consumo, los usuarios y consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz. Y la justicia entendió en infinidad de pronunciamientos, en muchas causas iniciadas incluso por consumidores libres, que el mecanismo idóneo para arribar a esa información adecuada y veraz es el de las audiencias públicas. ¿Qué debe hacer el gobierno nacional en este caso? A mi juicio, lo mismo que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora Vidal actuó, a mi juicio, correctamente en relación al fallo judicial del juez de La Plata, que suspendió en el ámbito de la provincia de Buenos Aires los aumentos a la energía eléctrica y convocó para el 28 de julio a una audiencia pública en la ciudad de Mar del Plata en un estadio de fútbol. Lo mismo tiene que hacer el gobierno nacional, respetar y acatar el fallo de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de La Plata, que suspendió los aumentos de gas en todo el país, porque no se convocó a una audiencia pública. Entonces lo que tiene que hacer es convocar a una audiencia pública. Aquellos usuarios que ya pagaron las facturaciones con aumentos tienen un crédito a su favor, que se lo tendrán
que acreditar en las próximas facturaciones. Y esto suele pasar, ¿no? A mí me pasó una vez que yo no me había dado cuenta que tenía una boleta de gas con el débito automático y pagaba con el débito automático y además cuando me llegaba igual la mandaba a pagar. Era una boleta de una casa que yo no utilizo habitualmente y entonces eran facturas de 30, 40 pesos, no era mucho, ¿no? Pero después cuando se corroboró que había dos pagos, me empezaron a debitar, porque la gente dice, uy, ahora pagué y no me la devuelven nunca más. Así es. No, se lo tienen que acreditar y le tienen que enviar una nueva facturación. Y además yo creo, Moyo, que esta resolución de la Cámara de Apelaciones, a mi juicio, no es apelable. Por una sencilla razón, porque la Cámara no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. No dijo que está bien, está mal el aumento del 400% o el del 500% para los comercios. No, se pronunció sobre la cuestión de la convocatoria o no a la audiencia pública. De modo que me parece, si siempre en materia jurídica hay dos bibliotecas, como mínimo, yo creo que no va a ser apelable, no se va a hacer lugar al recurso de apelación ante la Corte en relación a este fallo. Le concederán el recurso en relación a otros fallos que se produjeron en distintos lugares del país. Pero con del día de antes de ayer, de La Plata, a mi juicio, no es apelable. Ponce, ¿puede suceder, ingeniero, que esto ocurra también con la luz y con el agua? Yo creo que sí, porque además me parece que es muy importante comprender, coincidiendo y suscribiendo todo lo que está diciendo el amigo Héctor, de que aquí convendría parar la pelota y mirar claramente cómo se ha llegado a esto, la génesis, la esencia de cómo se ha llegado a estos tarifazos, ¿no es cierto?, en un gobierno que lógicamente generó muchas expectativas y vino a poner un punto final a una situación que no podía mantenerse, ¿no es cierto? Pero ustedes observen, si quienes tienen que controlar la temática del gas son los que vienen de la empresa, los CEOs de la empresa Metrogas, tiene que controlar en el ENRE, es el CEO de Noro de Sur que estaban. Me parece que la pifiamos un poco, ¿no es cierto? Porque claro, en el marco también de una situación absolutamente incompatible de Aranguren con su función, ¿no es cierto?, anterior en Shell, yo creo que está marcando una matriz que debiera ser rectificada con velocidad si se quiere ganar credibilidad, porque si no, objetivamente, el precio político lo paga el gobierno, pero las consecuencias las pagan todos los sectores populares, empezando por los consumidores, pero siguiendo, ¿no es cierto?, con las pequeñas y medianas empresas, y es muy difícil entonces mirar esperanzado la posibilidad de una rectificación genuina. Así que a mí no me extrañaría que la situación que se da hoy con el gas también termine trasladándose a todo el frente energético. Miguel Ponce, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Mitre. ¿No escucho? Muchísimas gracias por estar con nosotros, ingeniero, muy amable. Por favor, a sus órdenes, y mis abrazos y respetos al amigo Héctor. Bien, Polino, la misma pregunta, ¿esto puede pasar y trasladarse también con la luz y con el agua? Exactamente, yo coincido totalmente con lo que acaba de decir el señor Ponce, porque no se ha hecho la revisión tarifaria integral, además. ¿Cómo saben hoy los ministros que ese es el valor del gas natural, del agua potable, del metro cúbico de agua potable o del kilovatio hora de energía eléctrica? Si no se hizo una revisión tarifaria integral, ¿cómo sabemos cuál es la estructura de costos de una empresa eficiente que tiene que... ¿Cuál es el plan de inversiones de esa empresa y cuál es el margen de rentabilidad razonable en una empresa que presta un servicio público esencial, un servicio público que está respondiendo a un derecho humano? No se sabe porque nunca se hizo, porque por ejemplo en el gas la última revisión tarifaria integral se hizo hace 14 años, de modo tal que todos coincidimos que el valor de la tarifa que estábamos pagando era exiguo, pero las empresas estaban recibiendo subsidios del Estado que nadie por otra parte controló. ¿Qué se hizo con esos miles de millones de pesos que el Estado destinó en subsidio? De modo tal
que a mi juicio, antes de establecer un determinado porcentaje de aumento, hay que hacer la revisión tarifaria integral para saber realmente cuál es la tarifa que los usuarios estamos obligados a pagar. Nunca se hizo, o mejor dicho, se hizo hace ya 14 años la última revisión tarifaria, de modo que no pueden las empresas y el gobierno en este caso autorizar de un día para otro este fenomenal tarifazo, porque en todo caso debió haberse hecho gradualmente y no el tarifazo en el gas, en la energía eléctrica, en el agua potable, en el transporte público de pasajeros, en los artículos de la canasta básica de alimentos. Y hay un sector importante de la sociedad, de la clase media para abajo, que ha perdido capacidad de compra, ha perdido capacidad de pago y en consecuencia, aunque los usuarios quieran pagar las facturaciones, hay un hecho real y concreto, no pueden pagar. Entonces, como es un servicio público esencial, no se puede cortar por falta de pago. Entonces la tarifa tiene que ser justa y razonable. Y hoy esta tarifa no es ni justa ni razonable, es una tarifa abusiva que se hizo de un día para otro por un ministro de Energía que dialogó solamente con los representantes de las empresas y que no tuvo en cuenta el daño social que ha provocado. Polino, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Aguante de Radio Mitre. Que siga muy bien, Moyo, hasta pronto. Hasta pronto. Héctor Polino, fundador y representante legal de la Unión de Consumidores Libres.